Debemos hablar la verdad en amor, no callar la verdad por amor. Callar no es amor, es indiferencia. No debemos ver a otra persona que está en error doctrinal como un enemigo, sino como alguien necesitado de luz y de verdad. Si es alguien que sinceramente busca a Dios, es seguro que respetará la palabra de Dios, y si no la acepta, por lo menos investigará al respecto, estudiando la Biblia para comprobar lo que ha escuchado. Por ello es importante que expongamos la verdad con paciencia y mansedumbre, no con ataques, ofensas o insultos. Esto no solo no convence a nadie, sino que pone de manifiesto que aunque pudiéramos tener la verdad en nuestra mente, no tenemos el amor de Dios en nosotros y que la verdad que conocemos no somos capaces de aplicarla a nuestra propia vida. Si al exponer la verdad alejamos a la otra persona de Cristo, hemos fracasado. El fin de una discusión en cuestiones de fe no es ganar la discusión, sino mostrar la verdad de Dios a las personas. No es nuestra propia gloria la que buscamos, sino la gloria de Dios. Es importante recordar que no somos nosotros quienes convencemos a las personas. Es el Espíritu de Dios quien debe convencerlos de la verdad por medio de las Escrituras. Incorrectamente se ha enseñado en las iglesias que no debemos juzgar las doctrinas o a los predicadores. Se ha enseñado que no debemos confrontar a las personas ni con su error ni con su pecado porque no es amoroso. Se nos ha dicho que no debemos ser contenciosos y para evitarlo es mejor el silencio total. Se ha enseñado que la verdad no viene por el estudio dedicado de las Escrituras, sino por una experiencia mística que nos da un conocimiento sobrenatural y que nos hace aceptar nuestra verdad. Aunque no lo comprendamos ni seamos capaces de explicarla, la Biblia no enseña eso. Todas estas ideas son simplemente excusas para no estudiar la palabra de Dios y darle apariencia de piedad a nuestra negligencia en cuanto a lo que Dios nos manda en su palabra. Vemos el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento y en nuestro Señor Jesucristo, en sus apóstoles y en los hombres que Dios utilizó para llevar a cabo la reforma protestante, de lo que es hablar la verdad de Dios valientemente. Primera de Pedro 3:15 nos dice que debemos estar preparados para responder con mansedumbre y reverencia ante todo lo que aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros, o sea, nuestra fe. Efesios 4:15 nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Santiago 5 del 19 al 20 nos dice que si alguien se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, quien le hace volver salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y segunda de Timoteo 2 del 24 al 26 nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a quienes se oponen, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo, o sea, el error doctrinal, en que se encuentran cautivos a voluntad de él. Aquí vemos claramente la distinción entre ser contencioso y corregir adecuadamente, con mansedumbre, paciencia y respeto a quienes se oponen. Y en Mateo capítulo 7 y 18 se nos muestra la forma de tratar con alguien que está en pecado. Primero debemos limpiar nuestro ojo para poder ver con claridad y ayudar a los demás a limpiarse de ellos. Y al confrontar a alguien debemos ser estando solos. La idea es ayudar, no avergonzar. Como creyentes haríamos bien en memorizar estos versículos para tenerlos presentes al momento de una discusión en cuestiones de fe. Y sobre todo haríamos bien en estudiar la Biblia de manera sistemática y en su debido contexto para poder contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre, la Biblia. Contender ardientemente significa hacerlo sin descanso y valientemente, no de manera violenta, ofensiva o con odio. Ante todo debemos siempre mostrar el carácter de Cristo y hacerlo todo para la gloria de Dios. No es amor callar ante el error doctrinal de otra persona, es indiferencia. Si amamos a nuestro prójimo, deberíamos querer lo mejor para él. Y si creemos tener la verdad y estar siendo bendecidos por ese conocimiento, ¿no sería natural que quisiéramos compartirlo con alguien que no lo tiene? Aún más si vemos a otra persona creyendo una doctrina que la aparta de Dios o le impide vivir una vida cristiana plena, ¿no sería más amoroso sacarla bíblicamente de su error? Sobre todo recuerde que no es su opinión o mi opinión la que cuenta, sino lo que Dios dice en su palabra. Si busca edificar a otra persona,
guíelo a la palabra de Dios, presente sus bases bíblicas y asegúrese que está utilizando el pasaje en su debido contexto. Sea paciente y pida a Dios que usted pueda mostrar la misma gracia y misericordia que usted ha recibido. Preguntaba acerca del ejemplo de cómo Jesús confrontó a los fariseos y escribas, llamándolos serpientes, generación de víboras e hijos del diablo. ¿No debemos hacer nosotros lo mismo? En las confrontaciones del Señor con los fariseos, escribas y saduceos es necesario tomar en cuenta tres factores. 1. ¿Quién está hablando? 2. ¿A quiénes le está hablando? Y 3. ¿Qué es lo que nos manda la palabra de Dios a nosotros? El primer punto es vital porque Jesucristo es Dios y como tal es omnisciente, o sea, lo sabe todo y conoce el corazón del hombre, por lo cual no necesita que nadie le dé testimonio de las personas, pues Él las creó. Por esta razón, Él no juzga por apariencias y sabe qué hay realmente en cada persona. Nosotros no lo sabemos. El segundo punto es importante porque vemos que Jesús no trató de la misma forma a todas las personas. Él mostró misericordia incluso a los pecadores más despreciados, prostitutas y recaudadores de impuestos. Tampoco trató así a todos los fariseos. Es importante entender que fariseo no era un sinónimo de hipócrita, sino de doctor o experto en la ley. Si vemos Juan capítulo 3 veremos cómo trató y dialogó con Nicodemo, y en Hechos capítulo 9 cómo lo hace con Saulo de Tarso. Y el punto número 3 es el que se explica en el estudio con las citas bíblicas. Por ser Dios el autor de la Escritura, esta no se contradice. No va a mandarnos a nosotros mostrar paciencia, mansedumbre, misericordia y gracia, y por otro lado, decirnos que pretendamos ser como Jesucristo y que tratemos a todas las personas como Él trató a los fariseos, líderes religiosos, que eran corruptos y que Él conocía mejor que nadie. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero no todo lo que Jesús hizo es un ejemplo a seguir para nosotros. Debemos recordar que Él es Dios y nosotros somos pecadores perdonados solamente por su gracia. Alguien podría citar entonces el ejemplo de Juan el Bautista, llamando generación de víboras a los religiosos. Pero él fue el profeta que Dios levantó para anunciar a Cristo. Conocía a los religiosos, sabía de su hipocresía e inmediatamente les advierte que deben dar evidencia de un genuino arrepentimiento. ¿Podemos nosotros confrontar a un falso maestro? Sí, podemos y debemos hacerlo, pero la forma de demostrar su falsedad es con conocimiento bíblico, aplicando correctamente los pasajes para mostrarle al falso maestro y a quienes nos escuchan o leen el error de estos hombres y sus falsas doctrinas, no cayendo a un nivel de insultos, pues ante todo debemos mostrar carácter cristiano y dar un buen testimonio ante Dios y los hombres. Hay personas que tienen más sarcasmo que conocimiento bíblico y más odio para defender un punto de vista que bases bíblicas. Alguien decía que quienes descubren las verdades bíblicas deberían ser puestos en unas aulas, no real, sino metafóricamente hablando, hasta que aprendan a comunicar esas verdades con gracia, con misericordia y con las correctas bases bíblicas, para que no salgan a lastimar a las personas y dar un mal testimonio ante creyentes e incrédulos. Es necesario que recordemos que si nosotros no estamos hundidos en un error doctrinal, no es porque seamos más inteligentes, nobles, buenos o santos que quienes están en un error, porque no lo somos. La única diferencia es la gracia de Dios que abrió nuestros ojos hacia la verdad. Dios te bendiga.